Yo no sé si tú te acuerdas que cuando el Compayito inició, era un cajón de madera. Yo Ajá. estaba ahí. Justamente acerca de cómo nació el Compayito entonces, ¿no? Ahí en ese cajón de madera. En un cajón de madera. La idea fue de Luis Segura, Gus Rodríguez, que lamentablemente ya partió, y Pepe Sierra. Ajá. Que Gus y Pepe eran escritores de Eugenio Derbez. Y entonces hacen este personaje de comedia que solamente fuera una mano. Nada más que ellos lo proyectan o lo idean, la mano abierta, Ajá. que ponían con aerógrafo ojos, nariz y boca, y se supone, Pepe, que esto era el cabello. Sí. Fue a ese casting, iba Adrián Uribe, Luis Manuel Ávila, que él salió en esta serie de Los Peluches, Sí. el Junior de Los Peluches, íbamos otros comediantes. Y nos dan concepción libre. Nosotros así lo ideamos, pero como ustedes quieran. Y yo lo presenté así hecho bolita. Y les gustó. Y luego, ¿sabes que el comentarista era Anselmo Alonso? Y yo en ese momento, Pepe, yo no sabía el nombre. Porque Anselmo Alonso, pues es un comentarista de poca pantalla. No es muy común verlo, Anselmo. El Anselmín, el Gijón, que le digo yo. Y entonces, híjole, y es muy penoso a una persona de pantalla decirle, oiga, señor, ¿cuál es su nombre? Sí. Entonces, pues, Compayito. ¿Qué pasó, Compayito? Y se quedó. Realmente Anselmo es mi padrino y por él nació la palabra Compayito. Compayito. ¿Quién lo dijera con el Anselmín? Que ya lo tuvimos aquí en Pepe y sus amigos. Y entonces, a ti fue quien se te ocurrió hacerlo así. El escritor era Gus Rodríguez, pero era muy blanco, Gus, de verdad. De plano, exagerado. Óigame, mi orco. Y yo, no, güey, no se manches. sobregiraba. Y yo ya había trabajado con Lalo Tepichín en El Balcón de Verónica. Yo no sé si tú te acuerdas de ese programa. Sí, claro. Con Verónica Macías. Verónica Macías, me acuerdo muy bien de ella. Y entonces resulta que ahí nos encontramos, Pepe, los códigos postales de barriada, Lalo Tepichín y yo. Ajá. Entonces, una ocasión, Gus, muy molesto, me reclama, me dice, oye, estuve horas haciendo el guión para que no dijeras nada del guión. Y digo, oye, Gus, está malísimo. Te lo brincaste de plano. Sí. Y entonces dice el productor, Luis Segura, ¿cómo, güey? O sea, ¿improvisaste todo? Sí, güey. No mames. Así como diciendo, te valió madre lo que te habían hecho. ¿Cómo crees, güey? O sea, todo lo que dijiste ahorita fue de tu estúpida cabeza. Sí, güey. No manches. Y entonces le dice a Gus, oye, no seas malito, dame tantito, hazte para allá. Y me dice, ¿qué escritor quieres? Lalo Tepichín. Pum, vale, fue el éxito. Pues este güey es un genio. Lalo Tepichín, bueno, que es un también genio, lo conozco. güey. Tremendo personaje. Músico, cantante, autor, porque él tiene sus discos, comediante, escritor. Es un monstruo este cabrón. De verdad, la creatividad que tiene y sobre todo para que, me acuerdo, el Compayito se convirtió en un verdadero fenómeno. Sí. ¿Cuándo debutó el Compayito? El Compayito, el casting fue en el 2001, Pepe, porque además ese dato es buenísimo. Ajá. Justo el día que están tirando las Torres Gemelas, 11 de septiembre del 2001, sí. es el día que están haciendo el casting del Compayito. Televisa Chapultepec estaba convulsionada por la noticia y nosotros haciéndole a la mamá daltónica. Y entonces este personaje, ahí se hace el casting. Y el primer evento que fuimos fueron a las Olimpiadas de Invierno en Salt Lake City. Pues ahí estuvimos. Con Alejandra Guzmán. ¿Te acuerdas que Alejandra, ella hizo la primer Compayita? Con aquel bochito taxi. Que lo llevaron de aquí de México, lo llevaron para allá. Y luego también llevaban un perro, ¿te acuerdas de un pastor alemán? Sí. Que tenía su acreditación. Sí, fíjate que esos Juegos Olímpicos de Invierno fueron los únicos que me tocó hacer, pero estando en la ciudad, o sea, en la sede, pues, fueron los únicos que me tocaron y estuve contigo. Y además, ¿te acuerdas que fue también estuvo con nosotros? Ay, caray, hombre. El rollo Adal Ramones. Adal Ramones con toda la troupe. Sí, Adal Ramones estaba ahí. Con nosotros estaba Ale Guzmán, estaba ese perro, la verdad es que no me acuerdo el nombre del perro. Pero yo sí me acuerdo que pues yo tenía que descubrirme el brazo para ponerle la manga y la ropa y estábamos, no sé si a menos 10 grados o no me acuerdo la temperatura. Sí, estaba fuerte con la gente de otro rollo. Entonces, ese fue tu el primer evento que hicimos. Y ese mismo año viene el Mundial de Corea y Japón.
Ahí entendí, Pepe, a esas temperaturas, sabes que yo me quitaba una chamarra, nos habían dado la empresa unas chamarras muy Me gruesas. acuerdo, sí. Tommy Hilfiger. Todavía creo que todavía la conservo. Sí, yo tú. también la tengo, una guinda muy bonita. Muy buena. Y entonces yo me quitaba esta parte del hombro, Pepe, y sabes que yo movía el brazo, se me empezaba a poner frío, pero el cuerpo reaccionaba. Ajá. Y se me calentaba el brazo. Y entonces sí, ya a trabajar. Eso es algo que yo no sabía, no había entendido. Que Sí. tenía que exponerme a la baja temperatura para que mi cuerpo calentara. Aquellos programas en la noche, y luego había uno al mediodía, los Olimpiónicos, me acuerdo, con Tony, con Enrique, etcétera. Entonces ahí, en esas circunstancias, fue el estreno del Compayito. Ahí fue el primer evento que hicimos y luego ya a Corea y Japón, donde me mordió el estúpido pulpo. A ver, platícanos de eso. Ahí está en YouTube, que llevan, ya ves que ahí en Corea se comen al pulpo vivo. Ajá. Y entonces alguien lleva un pulpo vivo se supone que lo iban a comer, que nadie lo comió. Alguien Ajá. por ahí nada más agarró un pedacito. Y entonces yo, pues, debajo de la mesa, sin ver, agarro un pulpo y me lo enredo en la mano. Y ya ves que el pulpo, no sé si sepas, tiene como un pico de perico. Sí. Y que me muerde con la madre. Y entonces, pues boto el pulpo, va a caer a la mesa y se resbala y se me cae encima. Y yo decía, Marco, por favor, manda corte, Marco, por favor. Porque no me mordió el pescuezo ni nada, pero me empieza el pulpo así todo aguado y todo frío a caminar por el pescuezo y todo. Ay, no, se sintió horrible. Pero pues es que tiene su mecanismo de defensa. Aparte, Y el que cuando sueltan lloraba tinta, de la ¿no? risa era el estúpido de ¿Quién? Ay, el director técnico argentino que fue muchas veces con nosotros. Carlos Bianchi. Sí. Sí. Ese señor lloraba de la risa. Pero muy curioso porque él veía para abajo y se moría de la risa. Y que lo está mordiendo el pulpo. Por favor, Marco, manda corte, por favor. Qué cosa. Y aparte, fíjate, ahora que dices del 2002, lo de los Juegos Olímpicos en Salt Lake City, los Juegos Olímpicos de invierno, en ese 2002 estuviste con nosotros, que fuimos a la Serie Mundial de Béisbol. Nos acompañaste allá, que estuvimos en San Francisco y en Anaheim. Y fíjate que se estuvo muy desafortunado porque Serafines. el béisbol no tiene un espacio para comedia. El béisbol, igual que los toros, yo también vine a la Plaza de Toros, Ajá. es muy difícil hacer comedia en estos deportes porque está la naturaleza del partido. Es muy difícil que uno pueda hacer comedia porque además me llevan a hacer comedia. Y fíjate ahí, amigo, también otra vez hablar de gente que no está con nosotros. Mi productor en ese momento era Giovanna Lara. Ajá. Entonces el compañito hacía comedia en off. Me acuerdo. No jaló. Me acuerdo que estábamos y de repente te sentabas en el palco, pero entonces, ¿cómo era esa onda, no? Sí, hacer comedia en off, porque obviamente pues seguían la transmisión que era de una televisora estadounidense. Sí. Y pues no podía el compañito estar ahí en pantalla. Y no funcionó. Eso fue hace 23 años. ¿Igual te sucedió cuando fuiste a los toros? Sí, y además porque Pepe, el famoso... Y en toda la plaza se escuchaba durísimo, porque en la plaza parece un cono. Sí, no. Y entonces todos, el profe, cállate, cabrón. La acústica que tiene. Claro, entonces yo hacía una risita. Pues no ves que por eso a mí me sacaron de los estadios de fútbol, porque se quejaban tanto los árbitros como los linieros, bueno, los árbitros auxiliares, bueno, los abanderados, pues. Y los jugadores, que la risa los distraía, que les daba risa. No, pues sí. Entonces por eso, a 10 minutos antes del silbatazo me decía... Este señor muy grandote, blanco, un caballerazo, ¿Quién? Por favor, compañito, salte de la Femex Food. ¿Cómo se apellida este señor? Compañito, por favor, salte de aquí. Sí. Bonilla. Ah, ya. El señor Bonilla. Sí, ya. Por favor, salte de aquí, porque me los distraes a los muchachos. Huequelala. Oye, a propósito de ese peculiar grito que te identifica como el compayito, ¿cómo nació? ¿A ti te nació hacerlo así? No, hombre, cállate. Entonces, ¿cómo surgió? No, hombre, no, eso toda la gente dice, Entonces... ay, este güey la está pasando a toda madre, y no. Yo estoy, Pepe, tirado en el piso, yo soy como una mujer de la vida galante. Porque en cuanto me tiro, comienza la diversión.
Entonces, ¿sabes, Pepe? Yo estoy recargado en el brazo izquierdo. Ajá. Comúnmente a mí el brazo izquierdo es el que me da la altura cuando, por ejemplo, este está muy bajito. Ajá. Tú sabes que las sillas de los comentaristas es un sillón como de oficina. Sí, no, claro, por supuesto. Y pues comúnmente son sillones altos y yo pongo el brazo para poder Y ahí- tener la ahí te altura. nivelas, pues. Ajá. Luego 2 chícharos. En el chícharo izquierdo, eso tenía que ser forzosamente así el izquierdo, a Goyo, el director de cámaras, y a todos los comentaristas e invitados. Y en el chícharo derecho, Lalo Tepichín. Muy curioso, Pepe, porque al paso de los años, tanto se me educó el cerebro que si a mí me cambiaban los chícharos, alguna ocasión sucedió, no entendía nada, como si me estuvieran hablando en chino. De verdad no entendía nada. Tenía que ser forzosamente el derecho Tepichín y el izquierdo Que no toda la hubiera banda. equivocación. Ajá. La mano arriba con el personaje y luego yo tenía en esta mano izquierda una base de guión que me daba a mí Lalo Tepichín como temas a desarrollar Como una guía entonces tenías ahí. y un monitor de 7 pulgadas ahí para monitorear al carajo, personaje. fíjate. Entonces yo estaba acá y me decía Goyo, compañito, monitoreate. Y obviamente ver qué cámara era para alinear los ojos a la cámara que me estaba tomando porque me hacían toma cerrada. Sí, claro. Y a la hora que yo regresaba al papel, ya me había perdido. Y entonces me daba mucha angustia. De ahí viene. Realmente una muletilla de tiempo para tratar de encontrar dónde me quedé. Claro, sí. Oye, pero concentrarte con primero alguien acá, el otro acá, y luego leer, y luego la mano. Y fíjate que muy curioso, a mí al paso de los años se me hizo algo muy fácil. Ajá. Yo dije, pues es fácil. Y cuando puse a compañeros, alguna ocasión Jaime Rubiel, Omar Chaparro, alguna ocasión en las Olimpiadas en Grecia, que la Vale también hizo una comallita, qué difícil, que me decían, no, güey, estás loco, es imposible. O sea, tan solo en el monitor te tienes que mover para el otro lado de como tú lo ves. Ah, pues sí, claro, güey, pues es un espejo. Entonces tú lo quieres a la derecha, pues hasta la izquierda es normal. No, güey, tan No, loco. tenía su chiste, pues cómo no, oye. Y a mí se me hacía tan fácil. No, hombre, güey, estás loco, esto es una locura. Y luego, pues pobrecitos, porque como era la mano derecha, yo siempre lo hice con la mano derecha. Sí, claro. Cuando era Jaime Rubiel y Omar Chaparro, pues tenemos que estar pegaditos, así. Ya con la Vale ya fue más bonito. Pero con este par de perros sí era medio difícil. Oye, y luego, ¿de dónde surgió de los ojitos? Y luego los personajes que hacías, aquel del compañito que iba hasta la madre, que estaba bien briago. Que esa onda como de que fueron haciendo, digamos, situaciones diversas del compaye. Fíjate que ahí ya viene la creatividad de Lalo Tepichín. Esa del compañito borracho. Por supuesto que fue en Corea y Japón, que además ahí fue la gran esperanza de que México pasara al famoso quinto equipo, quinto partido. Y entonces me dice Lalo, ¿qué hacemos, güey? Ya sacaron a la selección, ya perdió. En el silbatazo final. Aquella derrota contra Estados Unidos que fue lamentable, ¿no? Y le digo, pues borracho. Porque así es el mexicano. Sí, si ganas, te emborrachas y si pierdes, te emborrachas. De todas maneras. Y me dice Lalo, por eso, ¿pero qué escribo? Nada. ¿Por qué le vas a escribir a un borracho? De todas maneras no te va a hacer caso. Y obviamente ahí ya viene, Pepe, de que yo, de chamaco, yo veía a mi papá, a mis hermanos que se echaban una copa. Y primero les entraba el amor, y tú eres mi carnal, y no sé qué. Y luego les daba la chillona, que de todo lloraban. Entonces de ahí viene ese personaje del compañito borracho que fue un exitazo. Y de ahí vienen muchos. El Chuchorrizo, el Tatanates, que ese era un viejito. Un montón de personajes, incluso mujeres. Hubo personajes mujeres también con muy buena aceptación. Sí, que les ponían su indumentaria y toda la cosa, para ilustrar los personajes. Se enojaba mucho el muñeco diabólico porque alguna ocasión en los props que llevaba Eugenio Derbez venían de estos dientes de vampiro que te venden en cualquier mercado, los dientes de plástico. Ajá. Y habrá tenido esos dientes como unos 4 o 5. Y le digo yo, Eugenio, ¿me regalas uno? Sí. Y entonces se los ponemos y le quedaba muy chistoso, se veía muy chistoso con dientes de vampiro. Y entonces le hacemos una capa negra con rojo por dentro y unos ojos.
con doble contacto, Pepe, que no le quitábamos lo azul. Ajá. Entonces eran como ojos azules. Y ese personaje decía, chupo paloma herida. Y uy, Javier Alarcón, no, es que no digas eso. ¿A poco tú le tienes miedo al hierro? Que no sé qué. Cállate, cállate. Uy, Javier Alarcón era muy, muy persinado. Pues obviamente era el responsable, ¿no? Pero sí, siempre Javier Alarcón me censuraba mucho.